Buenas tardes, profe. Nuestro grupo está integrado por Dylan Ruiz y mi persona Pablo Villota. Así que, bueno, esta es nuestra tarea de MATLAB. Así que empecemos. Bueno, los integrantes de equipo, como ya dije, somos yo y Dylan. Bueno, yo me encargué de ser el líder técnico, el encargado de la documentación y, bueno, el expositor. Dylan fue el editor del video y también el expositor. Para el ejercicio número 1 se nos pide utilizar tres tipos de funciones, la lineal, cuadrática y exponencial. Para eso diseñamos una pantalla inicial en donde vamos a poner un botón que llevará a una pantalla que calcula cada una de estas. Vamos a primero empezar con la función lineal. Esta es la interfaz gráfica, vamos a revisar cómo queda el código. Para eso primero tenemos que leer los puntos que ingresa el usuario. A continuación los vemos, que son los que ingresa a partir de aquí. Después vamos a verificar que x1 no sea igual a x2 para que no haya división por cero y que para cero y que esta función prácticamente no exista. Una vez verificamos que no haya, podemos puntuar y en caso de que sí que sean iguales, se utiliza esta función de aquí para enviar una señal de alerta y que los valores no pueden ser iguales y que vuelven a ingresar unos nuevos. Luego vamos a calcular la pendiente con la fórmula general. Luego calcularemos la b utilizando un despeje de la fórmula general de las funciones lineales. Luego vamos a mostrar la pendiente y la evaluación en los cuadros de texto, como se nos indica en el ejercicio. A continuación, vamos a generar un conjunto de valores en X y luego los vamos a calcular en Y. Entonces generamos aquí valor de con los vectores de X y luego los verificamos cada uno con Y, con los dos puntos que calculamos anteriormente. Y luego vamos a calcular los cortes. Creamos las dos variables y para ver los cortes del eje X tenemos que verificar que la pendiente no sea cero, porque en este caso la línea sería recta y nunca cortaría con el eje X, a menos que sea igual a cero y el corte sería, a menos que Y sea igual a cero y el punto de corte sería el eje X. Bueno, continuamos, una vez verificamos todo esto, continuamos a graficar el hold para mantener los anteriores gráficos que hagamos y no se sobreescriban. Después vamos a dibujar la línea, utilizamos esta función para medir el grosor de la misma y luego vamos a verificar los puntos obtenidos con esto de aquí. Dibujamos los puntos de corte en el eje Y y verificamos un punto de corte con el eje X. Primero verificamos esta condición de acá. En caso de que no se cumpla, lo verificamos. Luego vamos a poner la ecuación en el eje Y, como se nos pedía, que sería justo en esta parte de aquí. Y vamos a configurar los límites, las etiquetas y los títulos. Vamos a probar cómo quedaría. Ingresamos puntos por en X y aquí damos clic en calcular. Y bueno, nos dice el valor de la pendiente, la ecuación, los dos puntos que dibujamos anteriormente y aquí el vértice. Listo. Ahora continuaremos con la función exponencial. Vamos a revisar primero el código. Ya, aquí tenemos que obtener los valores de los coeficientes que ingrese el usuario en estos puntos de aquí. Luego vamos a definir el rango de los valores de x, que los tenemos de menos 10 hasta 10 con un tamaño de 100, y la función exponencial en y. Luego vamos a comprobar y filtrar valores imaginarios, porque en este caso las raíces no podrían ser reales y no podremos verificarlos más adelante. Luego vamos a calcular los puntos gráficos y mínimos de esta función. Para eso tenemos que calcular el punto de corte con el eje Y, que se calcula con esta fórmula de aquí. Y luego vamos a construir la ecuación en una cadena de texto para poder imprimirla. Aquí. Luego vamos a dibujar en los campos, bueno, escribir en los campos la información que se nos pide, el punto máximo de Y, el mínimo y el punto de corte. Luego vamos a graficar la función. Utilizamos cloud para borrar cualquier otra función que hayamos tenido antes, el hold para mantener y el plot para dibujar. Primero veamos que la gráfica no sea así, para graficar una asíntota, en caso de que haya, se tienen que cumplir todas estas funciones y ahí se graficaría. En este caso, la asíntota de y sería igual a c, cuando se cumpla todo esto, y se la dibuja. Después vamos a marcar los puntos máximos y mínimos en la función, con eso de aquí. Utilizamos esta función de mark size para aumentar el tamaño del punto donde se marca el punto máximo. Utilizamos el rojo y el verde y el rojo para marcar y círculos. Entonces continuamos marcando los puntos de corte con el eje Y. Lo ponemos aquí y ponemos aquí una etiqueta para saber a qué pertenece. Después configuramos el gráfico y con sus etiquetas y la ecuación que calculamos anteriormente, como ya mencioné, la dibujamos en el eje Y. Entonces vamos a comprobarlo.
ponemos coeficientes, por ejemplo 8, vamos a poner 15 y aquí 19, 29. Ya, entonces aquí se cumplió la asíntota, se cumplió todas las condiciones que pusimos anteriormente, se dibuja la asíntota, aquí se dibuja el punto de corte, que en este caso es en el eje X, el punto mínimo y el punto máximo. También todo se muestra aquí. Ahora continuaremos con la función cuadrática. Usamos el código primero. Ya, aquí tenemos los coeficientes que ingresa el usuario por esta parte de aquí. Y luego vamos a crear la ecuación en una cadena de texto para poder mostrarla en un textaria, como podemos ver aquí. Luego vamos a calcular el vértice de la parábola utilizando las fórmulas que se nos dan para eso, en XV y en YV. Luego vamos a mostrar el vértice como un campo de texto para también mostrarlo al usuario en este punto de aquí. Luego vamos a crear la parábola con el eje X y calcular los valores de Y en esos puntos del eje X. Entonces para eso tenemos que ver en la case los valores de X y los calculamos en Y. Luego vamos a calcular si hay raíces reales. Utilizamos este discriminante que nos servirá para la fórmula y utilizamos. Entonces si el discriminante es mayor a cero, se pueden cumplir las raíces, en este caso sí serían reales, y las guardamos en un vector. Si es igual a cero, también hay raíces reales, y las guardamos aquí, pero en caso contrario, no hay raíces reales. O sea, si la diferencial, el discriminante es negativo, significa que no hay raíces reales y lo guardamos en el vector. Luego vamos a graficar y superponer con hold, dibujamos la curva de la función cuadrática y graficamos los puntos, los ejes X y Y. Luego vamos a marcar el vértice con un punto rojo de tamaño 8, la etiqueta también. Y luego vamos a dibujar las raíces que sean reales en caso de que se hayan cumplido cualquiera de estos dos. En caso de que no se haya cumplido ninguno, se enviará un aviso. A continuación, configuramos los valores de la gráfica con las etiquetas, los títulos y demás. Vamos a comprobarlo. Y por ejemplo, ponemos poner 50, los 500 y aquí 250. Ya, entonces aquí podemos ver el vértice y los puntos de corte. Aquí también se nos muestra eh, aquí se nos muestra la ecuación y el vértice en donde se ubica. Buenos días, profe. Mi nombre es Pablo Villota y yo voy a mostrar el ejercicio número 2. Bueno, primero voy a mostrar el código y tenemos que al presionar este botón se van a guardar estos datos, que sería la función, el límite superior, el límite inferior, la tolerancia de error. Como podemos ver, aquí están los text fields. Bueno, aquí lo que hacemos es cambiar el string a una cadena de función y si no, mostramos que la función ingresada no es válida. Aquí comprobamos el valor intermedio, ya que si los dos son evaluados y tienen el mismo signo, no se cumple esto. Entonces serían negativo y negativo, serían mayor a cero, y sería positivo positivo, sería mayor a cero. Entonces si esto no se cumple, muestra que debe tener signos opuestos. Aquí inicializamos las variables para el método, que es el número de iteraciones, el error en un alto para empezar el ciclo, donde se van a guardar los datos para luego poner en la tabla, y el P, iniciamos un P anterior para luego actualizarlo. De aquí, mientras el error sea mayor al error deseado, se va a seguir ejecutando. Ejecutamos el cálculo del punto medio, guardamos la función en el punto medio, aumentamos una iteración. Si la iteración es la primera iteración, utilizamos b menos a y en el resto sería p menos el p anterior con el absoluto. Mandamos los datos al array construido anteriormente, actualizamos el pold para la siguiente iteración y aquí lo que hacemos es escoger la raíz. Entonces, si fa por fp son menores a cero, o sea, si existe el cambio, si se cumple el cambio, se va a reemplazar b por p y a se va a mantener. En cambio, en caso contrario, se va a quitar a, o sea, es decir, se va a mantener b y a se va a cambiar por p. Aquí lo que hacemos es mandar los datos a la tabla, aquí graficamos y ponemos el punto de raíz encontrado. Bueno, ahora voy a mostrar el funcionamiento. Como pueden ver, ya hemos ingresado los datos y vamos a poner el calcular.
y nos da el gráfico con la raíz. Y aquí se puede ver que el error ya es menor que el que pedimos y tiene el A, el B, el P, el F de P, que es lo que pedía la tabla. Y ya, y si por ejemplo aquí ponemos que no se cumpla el valor, nos va a salir que no tienen, que no se cumple el teorema del valor intermedio. Ok. Ahora voy a explicar el ejercicio número 3 que es de Newton-Raphson. Entonces, primero obtenemos lo, lo ingresado por el usuario, que sería la función, el punto inicial y el error tolerado, como podemos ver acá. Entonces, cuando apriete el botón, lo que va a hacer es obtener los datos ingresados. Luego vamos a convertir el texto a una función con strrectVsin. De ahí vamos a derivar con diff. Y ahora convertimos ambas funciones y las guardamos en f y en la derivada de f. Validamos y si no está bien, la función, ponemos que la función ingresada no es válida. Inicializamos algunas variables que son necesarias para este método, como ser el número de iteraciones y un error alto para iniciar la secuencia. Un array con datos para luego mandar a la tabla. Bueno, empezamos el ciclo de Newton-Raphson que con while hacemos que mientras el error sea mayor que el error deseado se siga ejecutando esto. Guardamos de f evaluado en p0 a una variable para que nos sea más fácil, igual con la derivada. Si la derivada es igual a cero, lanza un error porque la derivada es cero y el método no puede continuar. Aplicamos la fórmula que es P1 es igual a P0 menos FP dividido por la derivada de FP. Y ahí calculamos el error con el absoluto P1 menos P0 dividido para P1. Aumentamos una iteración, subimos los datos al array para luego subirlos a la tabla y actualizamos el PO para la siguiente iteración. Luego al final subimos estos datos a la tabla y graficamos la función con la raíz. Bueno, ahora voy a mostrar el funcionamiento del ejercicio 3 de Newton-Raphson. Como vemos ya pusimos la función, el punto inicial y el error tolerado. Vamos a dar a calcular. Bueno, primero nos muestra la función y la raíz aproximada de la última iteración. Como podemos ver, el error ya es menor que el error tolerado y tenemos el número de iteraciones, la raíz aproximada y el error, que es lo que pedía el ejercicio. Ok, ahora voy a explicar el ejercicio 4. Bueno, primero lo que hacemos es, como podemos ver, tenemos 4 espacios para que entren los usuarios los datos, que sería función, error tolerado, límite superior y límite inferior. Entonces, aquí primero guardamos los datos que ingresó el usuario, que sería la función, el valor inicial y ya como dije antes. Bueno, ahora lo que hicimos es convertir la cadena de texto a función y hacemos una prueba para que ve si es válida la función. Y si no, mandamos que la función ingresada no es válida. Luego iniciamos algunas variables como el número de iteraciones, el error alto para poder empezar a hacer el ciclo y un array para poner los datos y luego subirlo a la tabla. Bueno, ponemos en un ciclo while, que mientras el error sea mayor al error deseado, esto se vaya a repetir varias veces. Bueno, primero evaluamos f en PO y lo guardamos en una variable, igualmente con fp1. Y aquí, si fp1 menos fpo es cero, mandamos un error que división por cero en el método de la secante, porque aquí en la función de abajo se puede dar este error. Ahora aplicamos la fórmula, que sería P2 igual a P1 menos F P1 por P1 menos P0 dividido para F evaluado en P1 menos F evaluado en P0. Ahora calculamos en el error con el absoluto P2 menos P1 dividido para P2. Sumamos una iteración para la siguiente, para ir contando cuántos vamos. Subimos los datos al array, que sería la iteración, P2 y el error. Actualizamos P0 con P1 y P1 con P2 para la siguiente iteración. Y ahora, si subimos los datos que hemos ido guardando, graficamos la función y identificamos la raíz encontrada en la función. Bueno, ahora para el funcionamiento del ejercicio 4 ya hemos ingresado algunos datos y vamos a darle a calcular. Bueno, como se puede ver, nos da la función graficada y en este caso ha salido varias iteraciones. Bueno, vamos hasta abajo y se puede ver que el error aceptado, si el error es menor que el error aceptado que pusimos, se puede ver la raíz aproximada 1,038. Aquí se puede ver que sí va y el número de iteración sería el 57. Con esto comprobamos el funcionamiento.
Para el ejercicio 5 se nos pide utilizar el método de Lagrange para obtener una función a base de 5 puntos que ingresó el usuario. Los 5 puntos los vamos a leer con esta variable campos y a continuación vamos a crear un vector X en donde vamos a almacenar los campos anteriormente dados. En este punto vamos a comprobar si hay valores vacíos en los campos que dio el usuario y en caso de que no los haya se almacenarán en el vector X. Esta es la función que vamos a utilizar en este caso y vamos a almacenar el valor que el usuario quiere interpolar entre medio de los 5 puntos que ingresó en xval. A continuación vamos a hacer la interpolación con este valor de n y con un acumulador que es la evaluación de y en la función de aquí. Bueno, aquí vamos a crear primero un bucle para construir los polinomios base del polinomio de Lagrange y el segundo bucle para poder acumular la variable anteriormente mencionado, que es esta de aquí. Una vez que terminamos esto, tenemos los valores bases de los polinomios. Luego vamos a mostrar el resultado del punto evaluado en un text area. A continuación, vamos a hacer un gráfico con múltiples gráficos, como dice aquí. Por lo tanto, vamos a necesitar la función de hold para mantener los anteriores sin que se pongan unos nuevos. Luego vamos a graficar cada punto individualmente. El mark size para agrandar un poco el tamaño de la línea para que se pueda observar mejor, puesto que puede que sean varios puntos. Y luego vamos a graficar la función que acabamos de interpolar. Entonces, tenemos un plot de x, un plot de y. Utilizamos un for para aplicar nuevamente el método de Lagrange a cada uno de los puntos. Y luego vamos a graficar la curva y los puntos originales que ingresó y el punto evaluado que ingresó el usuario. Entonces, nos quedaría la interfaz gráfica de esta manera, con un panel con los 5 puntos que tiene que ingresar el usuario, el valor que quiere evaluar el usuario, el resultado de este valor, aquí va a graficar todos los puntos y un botón para graficar. Vamos a correr esto a continuación. Aquí ingresaremos puntos, por ejemplo 2, 4, aquí 6, 7 y aquí 9. Un punto intermedio puede ser el 5, que vamos a evaluarlo. Vamos a calcular. Aquí podemos ver cómo se calcula cada uno de los puntos. Y aquí está el punto que pedimos en aquí y el resultado. Bueno, ahora les voy a presentar las dificultades que nosotros tuvimos en este proyecto. Bueno, de los principales problemas que tuvimos nosotros fue relacionados con la UI, porque nosotros no estamos muy relacionados aún a MATLAB. Entonces tuvimos que ver cómo pasar de función a lo que ingresaba el usuario como cadena de texto. Por suerte, MATLAB tiene bastante información en su sitio web y nos ayudó a solucionar esto. De ahí también a funciones válidas que sean aptas para resolver en los métodos, así como los diferentes puntos y que cumplan el intervalo. Y también uno de los principales problemas también fue la GUI, ya que no sabíamos cómo ingresar los datos a las tablas, también cómo graficar. Y bueno, eso es. De ahí en el código no tuvimos más problema, más fue en el apartado visual.